Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida, bienvenido. Me da muchísimo gusto esta mañana poderte saludar. Ya está haciendo frío, ya se siente agradable y pues aparentemente para muchos puede ser un sacrificio, pero levantarse a entregar el día y saber que vamos a tener pues un conocimiento, a recordar algo que nos va a servir para el resto de nuestra vida, pues es muy agradable. Me da muchísimo gusto que estés aquí y te doy la bienvenida, empezando por entregar al Espíritu Santo estas, por entregar al Espíritu Santo esta relación que vamos a tener en esta sesión y lo que es más importante, la conversación con nuestra mente de el mensaje que vamos a asimilar y que vamos a recordar, porque esta sesión es muy particular. Vamos a recordar algo que se nos dio, pero como una información distorsionada. En un momento te voy a explicar de qué se trata. Mientras tanto, pongamos todas estas palabras, todo lo que nuestra mente recibe, todo lo que mi boca habla, y todo lo que vamos a percibir para bien nuestro, para bien de todos nuestros hermanos, de toda nuestra afiliación. ¿Quiénes son los hermanos? Recordemos que todo ser vivo, todo lo que permanece en la voluntad de Dios, eso es lo que existe, sin religiosidad, sino desde el amor. Entonces, Espíritu Santo, que las palabras que escuchemos remuevan nuestra mente y abran nuestro entendimiento y nuestro conocimiento, y que nuestra mente esté totalmente vacía de información obsoleta, y lo que es más importante, recuerde que tenemos en la vida diaria cosas que son reales, situaciones, personas, pensamientos, emociones y sentimientos que son reales, que aprendamos a reconocerlos y que aprendamos a ponerlos en práctica. Todo está en manos de la voluntad de Dios. Amén. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hay algo que se llama el momento santo. Para aquellos quienes llevamos tiempo conociendo lo que es la voluntad de Dios, pero que no lo ponemos en práctica, sabemos que hay instantes que podemos entrar y salir de lo que aparentemente es una realidad alterna. Y para aquella persona que nunca lo ha experimentado, ni siquiera es un momento de revelación. El momento santo, el instante santo, es ese momento donde nuestra mente queda totalmente en blanco de lo que pensamos o creemos pensar, y que se adapta de forma instantánea al fluir de la vida diaria. Es cuando vemos a aquellas personas que fluyen por la vida sin mortificarse, sin temer ni deber nada, que parece como que nada las turba ni las mortifica, y suena a algo inalcanzable. Pero hay un proceso y hay un camino desde el ego para darse cuenta si estás o no estás en el momento santo. Pero lo más increíble es que el instante santo, o en la vida desde una perspectiva totalmente inocente, se puede lograr en un tris. Si recuerdas, en las sesiones anteriores te mencioné de las personas comunes que llegan a ser maestros, que todos venimos a ser maestros, como bien lo dicen, todos son los llamados, pocos los elegidos, pero no precisamente porque sean elegidos, sino porque tú eres quien se pone a disposición de. Sin embargo, cuando pertenecemos a la voluntad de Dios, pero participamos desde el Espíritu Santo,
y seguimos siendo parte de un ego activo, es difícil fluir desde la iluminación, desde la divinidad. Parece trabalenguas. Y al principio, para entenderlo, si estás pensando todavía desde la perspectiva errónea o desde una mente que no está 100% desde tu ser crístico, sí es totalmente viable creer que estás viviendo un trabalenguas o pensando un trabalenguas y se ve complicado, precisamente porque todavía tenemos la mente turbia, es decir, una mente confundida o una mente confusa. Cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de ser crístico, cuando hablamos de iluminación, cuando hablamos de Dios y nuestra mente pone una barrera entre lo que es y lo que nosotros creemos que es que todavía en nuestra mente está el ego totalmente funcionando o totalmente apoderado. Y esa palabra totalmente puede ser subjetiva, porque desde el mismo instante que tú haces un cuestionamiento a tu ego, quiere decir que tú ya estás en el camino del despertar o ya estás en el despertar. ¿Que el despertar puede ser un instante? Sí, sí puede ser un instante mágico, como le llama el texto. Puede ser ese momento tan sublime, tan rápido, tan instantáneo, que nosotros probablemente ni cuenta nos hayamos dado, pero el exterior sí. ¿Y cómo es cuando es ese despertar espontáneo, ese instante mágico, ese momento santo, instantáneo? Es cuando todo cambia para bien y nosotros lo empezamos a percibir. Y eso, e inclusive, a mí me ha tocado verlo de afuera hacia adentro, en gente que no es practicante de ninguna religión, en gente que inclusive se auto menciona o se nombra como atea, en gente que es muy próspera y abundante en lo material, o gente que vive de una manera en el conocimiento del humano muy sencilla, muy humilde, no ostentosa, pero que fluye desde la totalidad y desde la paz. Y esos momentos, cuando ya entiendes desde el texto de qué se trata, es la divinidad gritándote de forma consciente a ti, o sea, de afuera hacia adentro, que ya estás despierto, que puedes ver la grandeza de Dios, que puedes sentirla y que eres tú quien no la acepta. Entremos en materia directamente. El momento santo es creer que Dios no necesita tiempo para ser y hacer. ¿Por qué no entramos en la fluidez de la grandeza? Del cuando nosotros que podemos ya dirigirnos y guiarnos por los 6 puntos básicos que utilizamos en esta formación, que viene siendo, recuerda como siempre, repítelo y repítelo para que sea fácil ubicarte en ello. Salud, dinero y amor, cuerpo, mente y espíritu. En esta sesión, por ejemplo, tú puedes tener esos 6 puntos a flor de piel y darte cuenta en dónde está la falla, por llamarla de cierta manera, en tu mente para que no fluyas desde este instante mágico y esa presencia del presente mágico en tu mente. Cuando estás consciente de ello, es mucho más fácil reconocer que tu ego está saliendo y entrando en 1, en 2 o tal vez en 3 todavía rubros de los 6 puntos que nosotros tocamos. Entonces,
Creer que Dios requiere de tiempo para actuar es estar percibiendo todavía desde la mente errónea. ¿Por qué razón? Porque cuando tu mente te conversa que sí, si Dios quiere, cuando el momento llegue, es que tú estás viviendo todavía en el espacio y el tiempo. Y el espacio y el tiempo es una de las leyes comprobables adentro de la caja del humano, de la mente humana. Pero en la totalidad, en la universalidad, en el infinito de la creación, de la divinidad, del universo, el tiempo y el espacio no existen. Entonces, quiere decir que si nosotros estamos viviendo todavía en el tiempo y el espacio, si nosotros nos estamos rigiendo a través de tiempo y espacio y ponemos la fe y la voluntad de Dios en el tiempo y el espacio, quiere decir que nosotros no estamos fluyendo desde la voluntad de Dios ni desde el momento santo, desde el ser crístico. Y aparentemente todo lo que he dicho en estos minutos va desde la religiosidad. Pero volvemos a lo mismo. Mientras nuestra mente esté pensando desde un dogma y una religiosidad, nosotros vamos a estar funcionando a través del tiempo y desde el espacio, desde un dogma. Entonces, no estamos viviendo en un momento crístico, en un momento santo, porque a Dios lo estamos condicionando a ser y hacer como si fuera un ser humano. Y nosotros tenemos la capacidad para entender que fuimos creados desde algo que nuestro entendimiento humano no alcanza a comprender. Nuestra mente tiene que expandirse a lo no conocido, literal, a lo irreal. Porque si nosotros seguimos funcionando en el tiempo y en el espacio, vamos a creer que Dios tiene tiempo para cumplir su voluntad o para cumplir lo que nosotros desde la perspectiva correcta y desde nuestro libre albedrío queremos disfrutar en este mundo. Y desde allí ya nosotros estamos conscientes que estamos condicionando a Dios, al ser crístico, a la divinidad, al Espíritu Santo, a la totalidad, a un cuadrito llamado mente, una mente cerrada. Mientras nosotros estemos funcionando desde esa mente, vamos a creer que si nosotros le pedimos a Dios $1 o $1.000.000, va a necesitar un tiempo determinado para ese dólar o para ese $1.000.000. ¿Por qué razón? Porque nosotros seguimos pensando y creyendo desde nuestra mente carente. Quiere decir que tenemos todavía algo que reconocer que tenemos como candado, porque no necesita ni tiempo ni espacio. Es nuestra humanidad la que necesita entender que Dios no necesita ni tiempo ni espacio. Si yo estoy dentro de una relación enfermiza, donde hay gritos, hay sombrerazos, hay malos tratos, malas palabras, una forma ofensiva de tratar y de dirigir, y nosotros creemos que Dios necesita un tiempo y un espacio para cambiar a la persona o para cambiar la perspectiva
que tenemos nosotros de ese trato o ese maltrato de nosotros hacia la persona o de la persona hacia nosotros, y que necesitamos desde la divinidad un tiempo para que esa relación se disuelva o cambie, es que seguimos condicionando a Dios, a la divinidad, al Espíritu Santo desde el tiempo y desde el espacio. Y el tiempo y el espacio no existe, porque simple y llanamente es un tris para saber que eso no es real. Porque desde el sufrimiento, desde la carencia, desde la necesidad, no es real. Porque ya sabemos nosotros que somos seres inocentes, que venimos a disfrutar la experiencia real de una totalidad donde nada nos hace falta y no somos carentes de nada. Eso significa que mientras nosotros estemos condicionando la voluntad de Dios desde el tiempo y el espacio, estamos todavía ocupando nuestra mente con una parte de un ego que se cree real. ¿Y qué necesitas para ensuciar un balde de agua limpia? Una gota de agua sucia. ¿Por qué? Porque esa gota de agua sucia multiplicará de manera instantánea lo sucio en el agua total. Y nosotros somos una gota del universo, del mar, de Dios. Y al mismo instante que le damos presencia al ego en nuestra mente, exactamente, nuestra vida, dependiendo del rubro o los rubros que tengamos que trabajar, salud, dinero y amor, cuerpo, mente y espíritu, nuestra mente, con un solo pensamiento erróneo, absolutamente todo el paralelo se vuelve a ensuciar. Dios no necesita ni tiempo ni espacio para actuar. Solo necesita una mente limpia y sana para volver a tomar el espacio donde existirá y existe desde ayer, hoy y siempre la comunicación fluida entre él y tú, entre tú y yo. Entonces, antes de cambiar el punto de que Dios no necesita ni tiempo ni espacio para actuar, entendamos qué es el tiempo. El tiempo es una invención del humano. ¿Por qué es una invención del humano? Porque se dio cuenta que amanecía y anochecía, que necesitaba espacio para llegar de un punto hacia otro, que íbamos desde el nacimiento hasta la adolescencia, la juventud, y luego llegar anciano y moríamos. Sabía, empezó a darse cuenta que ese tiempo tenía un espacio desde su perspectiva. Y entre más frío sentía, entre más calor sentía, entre más falta de amor sentía, entre más necesidad sentía el humano que necesitaba más espacio para contar ese tiempo. Es muy sencillo darte cuenta cuando vas de vacaciones, si vas a un lugar donde vas a ver personas que tú amas o llevas la expectativa del lugar, una expectativa de emoción, de alegría, el camino se te hace eterno y el tiempo se te hace corto cuando estás en el lugar. Cuando ya se acabaron las vacaciones, el camino de regreso se te hace muy corto porque ya vienes de regreso, porque ya vienes cansado. Por eso es que de repente, cuando somos jóvenes o adolescentes, el tiempo se nos hace eterno, porque queremos crecer rápido, queremos tener la experiencia de vida que tienen los adultos rápido. Y de repente empezamos a sentir que la vida
se acabó en un tris, pero entre más la suframos, los días nos parecerán eternos. Y entre más estemos disfrutando de la vida, se va a acabar el día muy rápido. Entonces, si te das cuenta, el tiempo y el espacio fluyen dependiendo de tu estado de ánimo. Si nos vamos desde esa perspectiva, ¿qué tan real es el tiempo y el espacio? Todo depende de la perspectiva que estés viviendo. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que acabas de pagar colegiaturas, letra del carro, los servicios de la casa, los seguros de gastos médicos, la renta del local, la letra de algo del banco, y cuando menos piensas en un tris, sobre todo si eres tú quien provee, tienes que volver a hacer el pago? ¿Por qué razón? Porque tu economía está fluyendo desde la carencia de tu mente en el tiempo y en el espacio. ¿Cuál es el rubro? ¿Cuál es el renglón desde nuestra formación que tenemos que trabajar? Sí, la carencia. El candado que te fue impuesto, ya sea desde tu infancia o en tu adultez, basado en candados emocionales, psicoemocionales o epigenéticos en tu mente, en el tiempo y en el espacio. Si tú tienes una adicción o una codependencia con otra persona o con otra situación, si tienes una dependencia consciente con algo o con alguien, y tú sientes que tienes que luchar por quitarte esa dependencia y que es día a día, día a día, es porque estás actuando desde el tiempo y el espacio. En tu mente todavía ya estás funcionando desde un paradigma que te dice, tú necesitas trabajar en esto, cuando en realidad lo único que necesitamos es la determinación de quitarle el poder a tu ego sobre esa situación en particular. Y ahí está lo bueno. ¿Por qué? Porque va a ser tu mente, desde quien esté funcionando como amo y señor de esa mente, quien va a estar dictándote lo que tienes que hacer. Fíjate exactamente lo que acabo de decir. Amo y señor de esa mente. ¿Tú crees que cuando estás seguro que algo es tuyo, tienes que estarlo exigiendo y tienes que estar recordando que es tuyo? Cuando es así, es que estás actuando desde el ego. Si tú le tienes que estar recordando a alguien que el pan que se pone sobre la mesa es porque tú lo estás poniendo sobre la mesa, ¿desde qué perspectiva estás actuando? Desde el ego. Si tú estás recordándole a tus hijos que tú estás pagando el alimento, el vestido, la educación, la comida, el ir y venir, el amor que tú le estás dando, ¿desde dónde estás actuando? Desde el ego. Si tú le tienes que estar exigiendo a una persona que te ame, que te provea, que te cuide, que te mime, que te voltee a ver, ¿desde dónde estás actuando? Desde el ego, desde el victimismo. Si tú tienes que esperar a que la otra persona te esté suplicando, te esté buscando, te esté dando, te esté mimando, ¿desde dónde estás actuando? Desde la soberbia, desde tu ego. Entonces, cuando tú tienes que ser el amo y señor de la situación, ya sea desde el victimismo o desde ser el victimario, estás actuando desde el ego. Así sea un segundo.
Y al momento que tú lo identificas, tu mente sabe que está siendo ocupada. ¿Por quién? Por quien se está creyendo que es el amo y señor de la mente. Mientras estés en el tiempo y en el espacio, mientras estés desde el reclamo, mientras estés desde el juicio, estamos actuando desde el ego. Y la voluntad de Dios no necesita ni tiempo y espacio para poder ser real. Tampoco el libre albedrío. El libre albedrío, cuando es ejercido desde la totalidad, no necesita ni tiempo ni espacio. Por eso es sumamente importante cuando nosotros ya estamos fluyendo desde la comunicación recta y vamos a actuar desde nuestro libre albedrío, tener mucho cuidado y muy analizado lo que estamos pidiendo. Porque si actuamos desde el libre albedrío y pedimos sin antes estar consciente de lo que estamos pidiendo, es muy probable que le cambiemos los planes a Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando no estamos conscientes desde el libre albedrío, fluyendo directamente, podemos pedir cosas o situaciones que van a cambiar los paralelos de la voluntad de Dios. Y en esos paralelos podemos perder desde situaciones, trabajos, relaciones, personas o cosas que nosotros realmente amamos y valoramos y que están en la perspectiva correcta. ¿Qué te quiero decir con eso? De repente, si tú eres un profesional en alguna materia y estás pidiendo un trabajo o un camino en particular fuera de un espacio donde tú estás en una sana relación con una persona y esa persona está arraigada en ese lugar y tú pides irte de un lugar donde estás en una relación sana y están ambos fluyendo desde lo económico, lo emocional, lo relacional en el entorno y consigo mismo en esa relación sana, y tú pides algo hacia otra ciudad, ¿qué es lo que va a pasar? Esa relación se va a simbrar, porque desde una voluntad propia, desde un libre albedrío, tú estás pidiendo algo que no va a estar junto a esa persona. Debes de estar consciente que tienes una relación sana, por decir un ejemplo, que se va a simbrar o se va a poner a prueba a través de la distancia que no había en ese momento. Pero como tú quieres vivir en otra ciudad, experimentar profesionalmente en otra ciudad, entonces te mueves y ok, el rubro de lo económico a lo mejor va a subir, pero tal vez desde lo emocional, el amor todavía no con mayúsculas, se va a ver simbrado porque tú estás cambiando desde tu libre albedrío el punto de equilibrio de esa relación. Estás ejerciendo un libre albedrío desde una mente despierta, desde una mente recta. Y si tú estás fluyendo libremente en esa comunicación entre tú y la divinidad, adivina qué, inmediatamente esa oportunidad se va a crear, esa oportunidad de un trabajo fuera, esa oportunidad de una relación fuera. Pero tú ya tenías una relación con una persona estable y sana aquí. Si esa persona no se quiere mover, se va a simbrar, se va a poner a prueba. Y no es que Dios esté actuando mal, es que tú pediste algo sin analizarlo antes. Y si estás fluyendo desde ese punto
de comunicación directa, va a ser casi de inmediato. Precisamente por esa razón, entre tú y la realización, no te estoy hablando entre tú y la voluntad de Dios, entre tú y la realización de tu libre albedrío, hay un pequeño lapso de tiempo en la espera del humano, un pequeño lapso. Y eso todavía es en la gracia de Dios para decirte, ¿estás seguro? ¿Estás segura que eso es lo que quieres? Por eso existe esa impronta tan, no quiero decir tonta, pero tan irreal, que dice, cuando el dinero entra por la puerta, el amor sale por la ventana. ¿De qué te están preparando ahí? O tienes amor o tienes dinero. Cuando te ponen a elegir, desde ahí ya estamos hablando de una impronta, de un paradigma, de una regla, de una idea que te implantaron para que tu mente esté temerosa de. Si tú sientes que no eres apto de amar o de ser amado, es porque estás dudando de la totalidad del amor. Y eso significa que tú tienes una duda en tu mente que te fue implantada en el mismo instante que te enamoraste de todo esto. Y todo nos lleva al inicio de las clases anteriores y al inicio de todo lo que vamos a seguir viendo mientras sigamos desde la perspectiva humana. Porque la duda es la semilla que ya viene dañada. La duda es la gotita de agua sucia en el océano impecable. Es la duda la que corrompe tu mente. Es la duda de tu capacidad, es la duda de tu totalidad, es la duda de un análisis sano, porque ya no se vuelve análisis, ya se vuelve una duda que juzga, que critica y que nos regresa de nuevo a ese momento donde dices tú, ok, ¿y ahora? Ya no se pudo. Y es ahí donde nos dan tanta forma del humano de decir, ¿sabes una cosa? Es que no estás a tiempo. No te es posible. No puede ser que tú vayas a recibir esto porque no te lo mereces. Y recuerda que todo te lo mereces desde el amor. Y tu instante santo, tu momento santo, es en el mismo instante en que pones un granito pequeño, pequeño de fuerza de voluntad y de buena voluntad. Porque la voluntad de Dios es la indefensión. Y si tú pones fuerza de voluntad, ¿qué estás ejerciendo? Te estás defendiendo de. Entonces es buena voluntad, no fuerza de voluntad. Llegamos al concepto. La indefensión necesita fluir sin defenderte. Esa es la voluntad de Dios. Si vamos a actuar desde el libre albedrío, necesitaríamos desde la perspectiva del humano fuerza de voluntad, pero desde la visión correcta no es fuerza de voluntad, es buena voluntad. Qué sencillo es cambiar el chip, ¿verdad?
buena voluntad. Fe no se traduce a otra cosa. Te voy a pasar un tip muy personal para darte cuenta cuando no estás actuando tú desde la fe. Generalmente te va a llegar un mensaje en tu mente que te va a decir, ten fe, es que tienes que tener fe. Adivina qué, es tu ego disfrazado de fuerza de voluntad, porque la fe no necesita apoyo. Cuando llega alguien y te dice, es que no estás fluyendo o no te está pasando tal o cual cosa, no te alivias de esa enfermedad porque no tienes fe. No te llega lo que estás esperando porque no tienes fe. No se sana esa relación o no rompes esa relación, no dejas ir esa relación porque no tienes fe en ti. Y sientes que te duele o que te molesta, es tu ego reflejándote tu falta de buena voluntad, porque todavía se está riendo de ti en tus narices. Y cuando te llega poco a poco, más cerca, desde los círculos que realmente te importan y que te deben importar porque es lo real en este mundo, y sientes que te duele, es que por más espiritual que seas y por más espiritual que te sientas, sigues actuando desde tu humanidad, desde la perspectiva errónea. Es tu ego reflejado en el otro, burlándose de ti. Y esto no es para que tú sientas que coraje contra el ego. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez 100 pasos hacia atrás. El ego no existe mientras tú no le des existencia. El momento santo es la voluntad de Dios cuando ya no necesitas darle ninguna disculpa a lo que está sucediendo. Cuando tú dices, este día lo tengo agendado así, porque tu trabajo requiere de esa agenda, porque tu trabajo requiere de ese momento en el que tú vas a fluir en el mundo real del humano. Pero tú dices, ok, esto es lo que tengo agendado para el día de hoy. Sin embargo, Espíritu Santo, cualquier cosa que yo no entienda, te la entrego. Y empiezas a fluir tu día. Mientras tu mente no haga ni un solo cuestionamiento para bien o para mal desde la perspectiva humana, tú estás fluyendo y te vas a encontrar que el momento santo todavía lo vas a cuestionar porque vas a estar en un paralelo, en una realidad que si te detienes y la volteas a ver, no es tu realidad todavía. Pero mientras empieces a sentir tranquilidad, es que vas en el camino correcto. Cuando tu mente te recuerda que tienes deudas, que tienes carencia, que estás enfermo, que no te aman, que no amas, es que tienes que reconocer que ese es el punto en el cual tu mente está enganchado. Y ese es el momento santo, ese es el instante mágico, ese es el instante, ese es el lugar que tu mente
necesita que entregues. Mientras estés tú en la perspectiva humana, no te juzgues por estar llegando una y otra vez. Todos los que estamos en el camino y que no hemos llegado, qué maravilla si logramos hacerlo en el Inter antes de cruzar, que no hemos llegado todavía a la iluminación, a la totalidad, a la voluntad de Dios, a fluir desde la voluntad de Dios. Todos y cada uno vamos a encontrar ese instante donde dices tú, ok, ya te identifiqué, te entrego. Y nosotros lo volvemos instante santo desde nuestro libre albedrío. Pero Dios no necesita ni espacio ni tiempo. Y el conocimiento no necesita ni espacio ni tiempo para serte entregado en tu mente. Pero necesitamos ese punto sumamente importante y que sí tenemos que dar ese paso nosotros. No de fuerza de voluntad, sino de buena voluntad. Yo me he encontrado pacientes, alumnos, amigos, gente muy amada, y me he encontrado a mí misma en varias ocasiones diciendo, es que yo tengo que aprender a que el otro no va a cambiar mientras no cambie yo. Es que yo tengo que darme cuenta que sigo fluyendo desde el ego. Es que yo me estoy dando cuenta que mi carencia le seguimos dando presencia al ego en nuestra mente. Uno de los pasos más tangibles que podemos dar es reconocer que nosotros no le podemos ni le debemos de dar personalidad ni presencia al ego, ni en nuestra mente, mucho menos en nuestra voz. Ignorarlo hasta que deje de existir. Porque algo que no es, no tiene ni voz ni voto en ti ni presencia. Es sumamente importante este punto. Entender que la voluntad de Dios ya se ha cumplido. Es fe. Qué difícil es vivir en fe. Para el humano es sumamente difícil. Qué difícil es creer para ti que la voluntad de Dios ya se ha cumplido cuando tú estás viendo que tu ser amado está grave y enfermo de muerte. Y cuando desde esta perspectiva, desde este estilo de vida, te estás diciendo que la muerte y la enfermedad no existen y estás viendo que tu ser amado se está acabando. Desde el libre albedrío podemos elegir sanarnos o sanarlo, literalmente. Pero, ¿y si le estamos cambiando los planes a Dios? Si no estamos entendiendo que ese derrame cerebral, que ese cáncer terminal, que ese accidente era porque hasta ahí estaba la rayita y le cambiamos el paralelo a la persona que amamos y cambiamos el paralelo de nuestra relación con esa persona y nosotros. Qué difícil es deber un dinero a una persona que tiene un pagaré firmado por nosotros, que tiene un banco, una hipoteca del lugar donde vivimos,
que tenemos una tarjeta de crédito que sobregiramos y sobregiramos y que las deudas nos están comiendo y que se nos está diciendo aquí, en la voluntad de Dios, todo ya está sano. ¿Cómo le hacemos para tener fe? ¿Cómo le hacemos para tener fe desde esa bola de nieve gigante que nosotros mismos creamos? O desde ese momento de tener para comer el día de hoy, simplemente. Desde una perspectiva de carencia. ¿Necesita Dios tiempo para curar eso? No. El hombre, la mujer necesita el tiempo que cree para curar eso. ¿Por qué razón? Porque por fe se debe de actuar, pero por falta de fe dejamos de actuar. Y al encontrar ese punto, porque seguimos dudando, nosotros podemos encontrar ese punto en particular y entregarlo. O enfocarnos. Te platico. Yo tengo el buró de crédito limpio. Tardé 7 años para limpiar ese buró de crédito. Porque cuando yo me di cuenta que estaba actuando desde la perspectiva del humano, que si no tienes crédito, no tienes presencia económicamente hablando. Pides el carro a crédito para que tu crédito suba ante los ojos de los hombres. Pides tu casa a crédito porque hay un crédito sano que te está dando para que tengas, pero lo debes. Le pides a X o Y persona, pero lo debes. Todavía lo que no te ha ingresado, lo debes. Y si son instituciones, te ponen en un tabulador donde no eres una persona apta mientras no estés pagando a tiempo. Pero se te viene algo, una enfermedad, una desgracia, una pandemia, una quiebra de negocios, una quedada sin trabajo, tu crédito, aunque lo tengas impecablemente limpio porque tienes esa capacidad de pago, ¡pum!, se descompone y adivina qué, no duermes porque te están llame y llame. Hay pleitos en la casa porque no hay cómo pagar, o el metado 50-50, tú no pusiste tu parte, yo no he puesto la mía, el otro puso más que yo puse más que él. ¿Y de dónde se agarra el ego para que estés noches y noches sin dormir, días y días sin dejar de pensar de tu falta de capacidad de pago? Mientras no estés fluyendo desde la voluntad de Dios o desde un libre del albedrío sano y bien analizado, te llegarán por varias partes la tentación. Mientras tú no estés determinado, no desde la fuerza de voluntad, sino desde la buena voluntad para sanar, ya sea lo profesional, lo emocional, lo económico, lo físico, lo mental, lo espiritual, el entorno principal. Tu mente va a ser el lugar donde se va a gestar toda esa situación que te va a decir de qué estás adoleciendo. ¿Cuál es tu sufrimiento? Porque la voluntad de Dios siempre fue, siempre es y siempre será. Porque es un presente constante. ¿Cómo darte cuenta que no estás fluyendo desde una entrega total?
desde ese instante santo que va a fluir por siempre y para siempre, cuando encuentres ese puntito. Y lo más maravilloso, si no fluyes desde la totalidad, es que estás poco a poco, no importa, eres un ser humano y estás en tu libre albedrío de serlo. Es dándote cuenta, ya descubrí, pum, me voy hacia atrás. Este es el punto, me voy hacia atrás. Hasta que llegues a entender que la voluntad de Dios es y no necesita ni tiempo ni espacio. No necesitas seguir dudando de eso. El humano nos va a exigir tener carencia de lo que sea. Carencia de salud en nuestro cuerpo, una enfermedad, una dolencia. Pasan los 50 y las rodillas te gritan que te duele el cuerpo. Pasa los días y tenemos que recordar qué enfermedades hay en nuestra familia. ¿Por qué razón tenemos que meterle a la mente algo que no necesita? Cuando de repente nos encontramos a alguien y dices tú, me veo más joven que él o que ella. O a la torre, qué joven se ve. Y yo qué cateado estoy. Es que hemos vivido desde la perspectiva ajena y siempre nos estamos juzgando. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando hay una enfermedad que se llama, desde la mente se llama atrofia, algo así, mental, que quiere decir que tú te ves distorsionado. Todo el mundo te puede decir qué delgado estás y tú te ves gordito. Eso es muy común en la gente bulímica o anoréxica. O, por ejemplo, te puede decir qué bonito tu cabello, qué bonito tu cara, o qué bien te ves hoy, y tu mente automáticamente te dice, no es cierto. Y tú lo primero que haces es dar un comentario. Ay, sí, pero me salió este granito. Ay, sí, que esto. Tu mente te platica dependiendo de lo que tú escuchaste, de las improntas. ¿Qué es una impronta? Es una idea que te sembraron en la mente. Es un paradigma, es algo que te sembraron en la mente y se pueden cambiar cuando lo haces desde una perspectiva, desde el PNL, desde la programación neurolingüística. Esto es desde la sensación humana. Tú tienes el poder de cambiar tu mente a través de tus pensamientos, pero desde el estilo de vida que nosotros practicamos es entender que si tú le estás dando una programación neurolingüística sana a tu mente, estás tomando el libre albedrío de hablarte de la forma correcta. Y cuando ya estás entendiendo ese punto mágico, tú tienes el instante santo de decir, ok, ahora lo pongo desde la voluntad de Dios, sin defenderme. Y adivina qué, tu mente hace ese cambio a su estado original. Entonces, las expresiones externas y las conversaciones internas se deben de identificar si están siendo desde el ego. Si lo que me está platicando mi exterior, muy particularmente desde mi esposo, mi esposa, mis padres, mis hijos, me están platicando desde el ego o desde el amor. Y recuerda que no es responsabilidad del otro. Sí, solo sí, tú estás viendo al otro desde el amor con mayúsculas.
ese amor con mayúsculas, esa A mayúscula, donde dices, el otro tiene que ser perdonado por mí, amado por mí. No importa si me ama o me perdona, yo lo amo y lo perdono. Y si te está regresando basura de allá para acá, tú lo sigues amando y lo sigues perdonando. El Honopono, una práctica de Hawái, habla mucho de eso. Lo siento, perdóname, te amo. Lo siento, perdóname, te amo. Esa es una forma de los antiguos de llegar a la mente recta. Y te está hablando de que tu mente no debe de producir absolutamente ningún otro pensamiento que no sea, lo siento por estarte obligando a representarme ese papel. Perdóname por estarte obligando a representarme ese papel. Te amo, ya no necesitas representarme ese papel. Los antiguos, los ancestrales, tenían toda esa información y la traspasaban desde su inocencia de educación tras generación, tras generación, tras generación. ¿Qué hacemos el día de hoy? Luchamos porque toda esa sabiduría ancestral deje de traspasarse de generación en generación en generación. Los buenos modales, los principios, los valores y la conducta sana. Ahora imagínate lo que tú y yo estamos tratando de recordar y que ya recordamos en la voluntad de Dios, de conocimiento implícito en nuestra mente, más allá de lo que la cajita humana representa. Si tú no abres tu mente fuera de esa cajita, de ese contexto que el humano te ha puesto, si te sales de aquí, dejas de pertenecer de este cuadro. Si te sales de este cuadro, dejas de pertenecer a tal o cual grupo que es bien visto dentro de una sociedad. Dejas de pertenecer a esta clase social. Dejas de pertenecer a este grupo. Y a veces nuestra mente ha sido tan cruel por el entorno en el que nos desenvolvemos, en el entorno que nacemos o en el entorno que creemos pertenecer, que nos encierra en unas cajitas de dependencia, de codependencia, de vicios y de círculos o de bucles en tiempo de sufrimiento de la cual no podemos salir porque nos creemos incapaces de salir. Y es un instante santo donde tú, desde tu buena voluntad, no desde tu fuerza de voluntad, desde tu buena voluntad, entregas de forma directa a un Dios que se haga tu voluntad. Fluya como tenga que fluir. Se llama un instante santo. Y ese no es de ti o de mí hacia el Espíritu Santo. Ese no es de ti o de mí hacia el otro. Ese es directamente de la persona, del ser, desde su mente hacia Dios directamente. Por eso se llama instante santo. Y lo hemos experimentado, no una, dos ni tres veces, infinidad de veces. El punto es estar consciente de ello. Abandonar cualquier plan para ponerlo en la voluntad de Dios. Y entender desde ya que somos el anfitrión de Dios, no en este cuerpo ni en esta realidad,
Somos el anfitrión de Dios en esta mente. Aquí, todo se gesta, todo sucede en tu mente. Todo es en tu mente, como si fuera una computadora, literalmente. Todo está en tu mente. Y tu mente no es una cajita. Tu mente es el universo eterno en presencia exacta. No eres una gotita en el desierto. Eres el océano mismo en el universo. Debemos de tener una mente receptiva para dar y recibir. La mente, no la disponibilidad. Tu mente tiene que estar receptiva para dar y para recibir. Pero no dar y recibir desde la perspectiva humana. Si no lo entendemos, porque en la mayoría de los casos no lo entendemos, es Espíritu Santo, ser crístico, yo no lo entiendo, te lo entrego. Quiero el conocimiento para mi mente recta. Y no hacer absolutamente nada. Y entender como último punto para el día de hoy que todas las mentes estamos en comunicación. Y hay que comprender desde nuestra humanidad que aunque querramos ser todos lo que todos hacen, tenemos una función y una misión. Y hay que sentirnos muy honrados por la misión que se nos haya entregado y que si todavía no la descubres, se te va a revelar para ejercer la función que viniste a hacer en este mundo. Con eso me quiero ir el día de hoy para entender que nuestra mente está lista, no para la fuerza de voluntad, sino para la buena voluntad. Vayamos hoy con esa idea. Vamos a tener buena voluntad para un momento de fe y de amor, porque una vez que lo saboreemos, no vamos a querer otra cosa más que eso. La tranquilidad que nos lleva a una paz. Y una vez que reconocemos la verdadera paz, no queremos nada más que la totalidad en paz. Soy Patricia Flores Félix, terapeuta existencial, paliativo y tanatológico. Y es un placer estar contigo. Nos vamos a volver a ver con el favor de Dios. Muchas gracias y hasta pronto.